para, para todo lo que se denomina la línea histórico-crítica del trabajo social, esa forma de interpretación, tanto de las políticas sociales como específicamente de la intervención del trabajo social, va a estar fundamentalmente vinculada a esta manera de entender el Estado. Por eso me parece importante, quizás la mayoría me dice, bueno, esto ya lo sé, por eso lo pasamos con cierta velocidad. Eh, en este caso, lo que me parece que es interesante, o que es importante pensar dentro de esta perspectiva del marxismo para pensar al Estado, es que permanentemente el Estado va a estar en función de estos intereses de los sectores dominantes. Por lo tanto, pensar sus formas de intervención, pensar sus acciones, va a estar también relacionado con los intereses de la burguesía dentro del capitalismo. Pero diremos también, en este sentido, para poner algún matiz un poco más sofisticado, más complejo, que ni siquiera Marx planteó que la burguesía sea un sector compacto o hegemónico. Lo que vemos permanentemente, y ahí hay un texto que es bastante breve y que les recomiendo en algún momento ir a su lectura, que se llama La lucha de clases en Francia, en donde lo que desarrolla es los distintos sectores que en ese contexto componían la burguesía francesa. ¿Y por qué es importante que yo les transmita este aspecto? Porque si llevan este análisis a la situación de la burguesía argentina, también encontramos que hay diferentes facciones dentro de quienes poseen, vamos a decirlo así, los medios de producción, que no es un bloque unívoco, que no es un bloque unidireccional, sino que es un bloque que tiene matices sumamente complejos. Hay determinados intereses de todo el conglomerado agroexportador, que es un sector absolutamente relevante de la burguesía nacional, que tiene intereses distintos a las farmacéuticas, que ahora lo estamos viendo, y su capacidad de injerencia en la cosa pública lo estamos viendo de una manera dramática, podemos decir, distinto al conglomerado que podemos pensar vinculado al mundo de la alimentación, al mundo automotriz, etcétera, etcétera. Digo, y esto no significa dividir por ramas de producción, sino que significa pensar que dentro, y hay un micrófono que ahí la voy a desactivar a la compañera por, es antipático eso de silenciar, pero bueno, pero estamos mejor, ¿o no? Dicho esto, me parece que es importante pensar entonces las tensiones que existen dentro del aparato que plantea los sectores dominantes. ¿Y por qué esto? Porque básicamente la manera que pensamos actualmente a la protección social en Argentina se plantea como una necesidad dentro de lo que fue el armado del capitalismo de la manera como lo conocemos actualmente. Toda la forma de los seguros sociales que se desarrollaron fundamentalmente en la Alemania bismarckiana. En la próxima clase vamos a ver bien este asunto, pero se pensaron básicamente como aseguros en torno al trabajo. Básicamente, la línea de interpretación de autoras como Danani, por ejemplo, va a ser que básicamente lo que se lleva adelante dentro de la forma que adquiere la protección social en países como el nuestro, que lo que fundamentalmente aseguraron históricamente fue a la fuerza de trabajo, lo que se asegura en definitiva es la reproducción de la fuerza de trabajo y el aseguro de reducir los riesgos existentes dentro de esa fuerza de trabajo. Vamos a decirlo así, se asegura un sector de la burguesía la capacidad de llevar adelante el proceso productivo. Es decir, sin este aspecto o sin este elemento no podríamos pensar la sustanciación definitiva de las formas de producción y demás. Dicho esto, hacemos otro
pase de página bastante rápido, y me parecía importante traer nuevamente la perspectiva weberiana acerca de cómo pensar el Estado. Y como ustedes bien saben, Weber define al Estado como ese conjunto de instituciones que se ha asegurado el monopolio de la violencia legítima. Esto la mayoría de ustedes lo conoce bien. Pero lo que me parece interesante también traer de Weber son dos elementos. O sea, la cuestión de la violencia legítima no lo voy a desarrollar porque me parece que lo manejan bien aquí. Pero son dos elementos relevantes de cómo Weber piensa el Estado. El primero de ellos es que, atado a este monopolio de la violencia legítima, también está el monopolio de la producción de legislación. Digo, y esto me parece que es un tema importante, porque así como el Estado se arroga el uso de la fuerza, también se arroga el uso de... Buenas tardes, Juan Ignacio, nos saluda ahí. También se arroga, diré, la capacidad de... Pregunta el compañero si solo a él se le congela. Asumo que la imagen. El No, resto a mí también, profe. De vez en cuando se congela. Yo bien con ese asunto no sabría qué hacer, porque entiendo que, a ver, ahí hay una compañera con dificultades, el resto, ¿estamos bien? El audio acá ponen que el audio se escucha a veces, bueno. Iba a sugerir el compañero que apaguemos las cámaras. Realmente quienes tienen las cámaras prendidas es una compañía importante para quien habla, porque ve un poco los gestos, es como una manera de estar lo más parecido a un aula. Bueno, como quieran, realmente yo agradezco las personas que estoy viendo y identifico seres humanos. Profe, lo que pasa que a mí, por ejemplo, soy Soles de Santa, de San Bernardo. Hola, Soles. ¿Cómo estás, profe? Se me congela más, se me queda recongelada si prendo la cámara. No, está bien, en esos casos está bien, perfecto. Pero no creo que incida en el resto, eso es lo que estoy diciendo. Pero bueno, no soy un especialista en la materia. Pero Así estoy que, acá, usted ha dado cuenta que lo estamos ahí mirando. perfecto. Bien. Bueno, me perdí. Esto. El Estado es el único que produce legislación, vamos a decirlo así. Es el único que tiene la posibilidad, como dábamos el ejemplo al cual voy a aludir a lo largo del encuentro de hoy, de autorizar o desautorizar determinadas prácticas. Hasta el 29 de diciembre del año pasado, el Estado decía que la práctica de la interrupción del embarazo era penado por la ley. Y esa era la forma de intervención del Estado sobre, en este caso, los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Modificado eso, sancionada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Estado toma una posición radicalmente opuesta, podemos decir, en este sentido. Ahora, es el único que puede plantear esta cuestión de si determinada práctica que alude a aspectos, hasta podemos decir, vinculados a la autonomía individual, se sancionan o no se sancionan, se permiten o no se permiten, se establecen como un derecho o no se establecen como un derecho, y como bien saben ustedes, los derechos son materia de conquista, son materia de lucha social, pero en algún momento, dentro de esa lucha social, hay un pasaje hacia la normatividad. De hecho, cuando pensamos en trabajo social, esto que se ha dado en llamar la perspectiva de derechos, básicamente lo que estamos pensando es este asunto de cómo intervienen los derechos civiles, políticos y sociales en la intervención profesional del trabajo social. Entonces, este asunto de ser el único actor dentro de la sociedad que puede generar legislación, también arroga un monopolio absolutamente
relevante, que es sancionar o no determinadas prácticas, permitir o no determinadas prácticas, incluso fomentar o no determinadas prácticas, relaciones sociales, etc. Y el otro aspecto, el segundo elemento que les quería compartir en la perspectiva weberiana, es la cuestión de cómo con el advenimiento de las sociedades complejas que se conformaron post-revolución industrial, se va constituyendo, se va conformando también un aparato crecientemente burocratizado. Y la cuestión de la burocracia, pensada en la intervención del trabajo social, es un tema que a mi entender ha sido demasiado descuidado en la formación de los trabajadores sociales. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque en distintos resortes y ámbitos de la burocracia es que nos insertamos los trabajadores sociales. Sea que estamos llevando adelante una intervención en, pongamos por caso, desarrollo social de municipio, y estamos en el proceso de admisión, de requerimiento de algún insumo X, eso está atado a un procedimiento, está atado a determinada burocracia, por tanto, está atado a una forma de la normatividad. Y esto es importante para quienes trabajamos en instituciones, quienes estamos acá, la mayoría, o trabajamos o vamos a trabajar en instituciones, porque entender la normatividad es entender los resortes de cómo esas instituciones se desarrollan, funcionan, se tensionan. Básicamente nos lleva a pensar qué cosas son exigibles o son procedentes o no procedentes. Voy a poner un ejemplo cercano como para que quede claro esta perspectiva. Cuando, creo que fue el viernes pasado, aparece el asunto de las personas que se habían vacunado por fuera de protocolo, cuando Verbinski hace esta declaración y demás, básicamente el cuestionamiento central, lo cual hace eyectar al ministro de Salud, tiene que ver con que no se había respetado los criterios que se habían establecido para asignar un recurso escaso, ¿no? Entonces, ¿de dónde provenían esos criterios? Y básicamente de la conformación de protocolos. Un protocolo es la forma, si se quiere, más acabada de la burocracia. Nos dice, ante tal situación, tal cosa, ante tal situación, tal otra cosa. Hay cierta línea dentro del pensamiento de las instituciones o de la implementación de las políticas públicas, que permanentemente está pensando este asunto de cómo protocolizar las instituciones o protocolizar determinadas áreas de intervención. Sobre eso voy a decir muy académicamente que ni tanto ni tan poco, digámoslo así. Los protocolos tienen el beneficio de darnos un cierto margen de certidumbre, un saber cómo actuar ante determinadas cosas, ¿no? Ustedes no sé, cuando se anotaron en la facultad sabían cuál era el formulario que se les pedía y qué sé yo. A Jorge no le dijeron, porque sos pelado, tal cosa tenés que presentar, ¿no? Porque ahí directamente diría, bueno, ¿no? Digo, estoy armando una agrupación de pelados, por eso lo nombré, y bueno, y hay pocos acá, así que bueno, voy juntando de a poco, Jorge, ¿qué va a hacer? Entonces, lo que se pide Anotame en algún nomás, punto... ¿Cómo? Anotame nomás. Bueno, ya somos dos, de momento somos dos. Sí. Dale, por algo se arranca. Quien se quiera sumar, tenemos cortadoras de pelo gratis, ya vamos armando algunas cosas. Del resto se encargará la madre naturaleza, igual, ya van a caer. Eso dicen. Decía, de algún modo lo que se pide es igualdad de trato, ¿no? Y lo que se pide es que están los mismos requisitos para todas las personas. Por lo tanto,
La burocracia, la diferencia que ve Weber con otras formas de organización del Estado es que si antes la confianza, vamos a decirlo así, estaba en las características particulares que tenía un monarca, que su poder provenía de la ascendencia divina, en este caso la confianza central pasa por nuestra, vamos a decirlo así, nuestra devoción, nuestra cercanía hacia que hay determinadas normas que deben ser cumplidas. Las normas van a ser entonces el lugar en donde reposa el orden social. Y en eso lo que Weber no pudo imaginar nunca es el nivel de burocratización en el cual se encuentran las sociedades actuales, ¿no? Piensen, quienes están aquí, cuántas veces hasta la fecha les han perdido las partidas de nacimiento. Hace relativamente poco, yo tengo 36 años, me pidieron la partida de nacimiento. ¿Cuántas veces tengo que demostrar que nací? Digo, esto parece algo que permanentemente está, esto de los requisitos, dentro de los famosos formularios. Y el trabajo social está muy con esto de que tiene un formulario para determinada cuestión. Me parece que también los formularios son otro ámbito de necesaria discusión, de necesaria disputa. Piensen cuántos formularios actualmente siguen diciendo de forma dicotómica sexo y ponen M, F y punto y aparte. No hay más cosa para discutir, ¿no? Algunos han avanzado en plantear identidad autopercibida o algo por el estilo, pero también vuelven a la forma de F o M como si fueran las únicas alternativas, ¿no? Digo, me parece que en este punto es importante que la burocracia se encuentra con este problema de ser estática frente a sociedades que cada vez más tienen una capacidad de cambio y de transformación y de readaptación en términos de valores y de subjetividad que es difícil que en definitiva el aparato legal o el aparato normativo pueda acompañar todas esas modificaciones. Por eso, para mí, para el trabajo social, acá hay un desafío importante, y hago un pequeño paréntesis con esto como para conversarlo, pero en general, lo que pensamos como la perspectiva de derechos dentro del trabajo social va mucho a esto de pensarles sujetos de derechos, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque es defender los derechos conquistados, pero cada vez que pensamos en sujetos de derechos, estamos pensando en los derechos que existen hasta acá, los derechos que el Estado sancionó, en esto que decíamos antes, hasta este momento de la historia. Si los trabajadores sociales nos quedáramos con la normatividad vigente y nada más, si nos quedáramos con los derechos que existen, no hubieran existido protocolos como los de la interrupción legal del embarazo, que es la manera que, como hasta el año pasado, antes de la sanción de la legislación en torno al aborto, se llevaban adelante efectivamente necesarias interrupciones de los embarazos. Y esos no eran derechos así consagrados de la manera que los estamos pensando en esta perspectiva. Fueron derechos conquistados y fueron derechos que, en definitiva, muchos profesionales fueron viendo que eran una necesidad dentro de los sectores que acudían a las instituciones. Entonces, si nos quedamos con los sancionados y nuestra perspectiva de derechos termina en lo que existe dentro de la ley vigente, nos perdemos un sector enorme dentro de la realidad. Y si hacemos caer al trabajo social en una forma de gestión de ciertos recursos, de ciertas políticas, y no mucho más que eso. Cuando entiendo que quienes están aquí, o al menos les propongo mi perspectiva, tenemos que considerar o tenemos que pensar con lo difícil que es un ejercicio profesional que pueda tender hacia mejores condiciones de los sectores
populares, lo cual también implicará rastrear qué cosas son necesarias pensar como ingresos, vamos a decirlo así, o demandas hacia el Estado para la producción de políticas públicas que aún no existen. Y digo esto y pienso en la necesidad, esto lo vamos a ver un poco mejor en las próximas clases, pero la enorme necesidad de un sistema de cuidados que sea sólido, que sea accesible y demás. Acá Juan pone que la actividad del cuidado fue una institución novedosa en el último año. A mí me parece, Juan, que yo creo que hubo el año pasado un acontecimiento relevante que fue el informe que hizo Mercedes Alessandro desde el Ministerio de Economía, cuando ponderó, esto si quieren, quien no lo tenga, les acerco el informe, quien ponderó el peso que tendría, vamos a decirlo así, el peso monetario que tendría en la economía o que tendrían en la economía los cuidados si ellos fueran monetarizados, ¿no? Y lo que encontraba de Alessandro era que era un peso mayor al PBI industrial. Digo, piensen el tamaño que ocupa en la economía este trabajo invisibilizado por el Estado, ¿no? Digo invisibilizado por el Estado porque pienso también en que no es un trabajo protegido. Cuando pensamos, hace un ratito les mencionaba, estas protecciones que se fueron configurando en torno al trabajo, las protecciones que se fueron configurando fueron protecciones hacia los hombres. El modelo bismarckiano de la protección social, que es este modelo de asegurar al varón jefe de familia, a través del cual se va a asegurar el resto del núcleo familiar, es una manera de entender una sociedad que claramente no existe más. Y los seguros sociales, actualmente, obviamente que se fueron modificando, fueron ayornando muchos de esos aspectos, pero son en su línea central, digámoslo así, de una matriz claramente contributiva, es decir, que apela al trabajo y al trabajo asalariado como manera de generar protecciones. Cierro acá este punto porque me estoy yendo a la clase de la próxima. Bueno, esto era ante el comentario de Juan, creo que era Juan Ignacio, ahí está, de Juan Ignacio que hacía la cuestión planteaba la cuestión de los cuidados, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay una agenda de parte del Estado que necesariamente se tiene que profundizar, y cuando pienso en profundizar, pienso en recursos destinados pero también pienso en de qué manera se construye una agenda que plantee, en primer lugar, esto como trabajo, ¿no? Que plantee esto como algo relevante dentro de las actividades que se llevan adelante en una sociedad. Dicho esto, hay un texto que, bueno, que creo que hay quienes conocerán aquí, que son los trabajos que ha hecho Oxlack en torno al Estado y en torno a las políticas públicas particularmente, que ahí les dejé dentro de la bibliografía de referencia. Como ustedes saben, Oxlack hace un trabajo bastante importante, y les dejé el texto que es sobre la formación histórica del Estado argentino. Les dejé un pedacito, quien quiera el resto me lo pide, que es la primera parte, donde básicamente habla sobre el concepto de Estado, nación y Estado nacional. A mí me parece que son importantes estos atributos de estatidad de los cuales habla Oxlack para poder pensar básicamente su funcionamiento. Recuerden que en esto Oxlack va a hablar de los estados-nación, y ahí hay una diferencia importante, ¿no? Porque yo pienso en el Estado plurinacional de Bolivia, y posiblemente ahí no podamos adecuar muchos de estos atributos de estatidad que está pensando este autor. Pero en el caso argentino, en donde lo que todavía posiblemente debamos discutir es de qué forma
se construyó ese Estado-nación, y es que en definitiva es el Estado que triunfa de la colonización, es ese Estado que es el resultante de la obliteración de amplios sectores de la población, especialmente los pueblos originarios, campaña del desierto mediante y demás. Posiblemente sea un aspecto a discutir, o tengamos que tener en cuenta. El último atributo de estatidad que toma Oslak es esta idea de que hay una totalización de la identidad colectiva, ¿no? Eso se desarrolla, según Oslak, mediante los símbolos, digo, la bandera, el himno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero es probable que el idioma, ¿no? El idioma es otro aspecto que totaliza la identidad, pero la existencia de ese idioma como tal, la existencia de este castellano que estamos utilizando en este momento para hablar, para comunicarnos, también es producto de la violencia. Me parece que ahí hay que tenerlo bien en claro, cómo se conforma esta constitución del Estado-Nación, en este caso el Estado-Nación argentino, y cómo esa identidad colectiva es una identidad impuesta, ¿no? Una identidad que en definitiva también es muy porteñocéntrica, digámoslo así, ¿no? Digo, una perspectiva bastante unitaria, podemos decir, de cómo pensar el ser nacional, ¿no? Cómo pensar la totalidad de nuestro país, con lo sofisticado que eso es, ¿no? Los otros tres atributos dentro de cómo se piensa esto de los estados-nación, básicamente habla de uno que es la externalización del poder, esto es, que el resto nos reconozca, que el resto de los estados sepa, en este caso el Estado-Nación argentino, ¿no? O si se quiere, el contraejemplo de eso es lo que sucede con Palestina, ¿no? En donde lo que está en discusión es el reconocimiento de parte de ese Estado. Diremos que hay un reconocimiento masivo a nivel internacional con respecto a Palestina, pero tiene el pequeño problema de que Israel no lo reconoce, ¿no? Bueno, y eso lleva a la imposibilidad de terminar de gestionar ese conflicto histórico, ¿no? Otro elemento importante que comparte con Weber, otro atributo de estatidad, es esto de la institucionalización de la autoridad, ¿no? Se centraliza la autoridad en este caso, determinadas instituciones que tienen, dirá Weber, la capacidad de violencia legítima, dirá Oslak que si bien tiene esa capacidad de violencia legítima, también tiene la capacidad de, como decíamos, producir normatividad, producir moneda de intercambio, que esto es una cuestión indispensable para las relaciones sociales, bueno, etcétera, ¿no? Producir incluso determinados rituales para llevar adelante. Piensen ustedes que uno no empieza la escuela cuando quiere, sino cuando lo establece determinado calendario. Bueno, podemos pensar en calendarios de vacunación, etcétera, etcétera. Y por último, lo dije en cualquier orden, no importa demasiado el orden, sí es importante esto de que tiene una autoridad que permite la extracción de recursos, ¿no? Y esto es central para el funcionamiento del Estado. El Estado se tiene que poder financiar. Y la discusión en torno al financiamiento del Estado también hace a su capacidad de actuación, su capacidad de acción y demás. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Tenemos dudas, comentarios? ¿Venimos bien? Nos vamos a volver a conectar un Zoom más como para poder tratar de aproximarnos al plan de hoy, que nos hemos ido bastante. El Estado entonces va a ser aquel que puede producir estas políticas públicas. De hecho, el texto de Oslak las llama de manera indistinta políticas públicas o políticas estatales. Van a ver esa forma de definirla de Oslak, que básicamente lo que van a estar diciendo es que es el Estado quien puede generar estas políticas públicas. Y un poco lo que ahora les quiero proponer, lo que quería comentar un poco,
ahí la veo a Brenda, que va a decir, bueno, esto ya lo escuché 1000 veces de parte de Dante, y bueno, mala suerte, hay que tomar mejores decisiones. Bueno, que es esta idea de cómo se construyen los problemas públicos, ¿no? Que me parece que es una interfaz o una mediación necesaria para pensar las políticas públicas. ¿Por qué? Porque en definitiva las políticas públicas atienden a determinadas temáticas, a determinados hechos dentro de la sociedad, pero en algún momento la construcción de la agenda del Estado requiere de una construcción social de determinados hechos, de determinados temas como problemas. Es decir, la intervención social del Estado va un poco a acotar cuáles son los alcances, de qué temáticas puede abordar, vinculadas a cómo socialmente se definen determinados hechos como problemas. Esto obviamente que se va a vincular con que en determinadas épocas y en determinadas sociedades se definen ciertos problemas como relevantes. Si voy a subir esta clase, sí, la estoy grabando la clase. La gran pregunta es dónde la voy a subir, porque como les decía al principio, la idea original era transmitir por Facebook. No pude por distintas razones que no vienen al caso, pero ya les avisaré dónde queda. Si en un canal de YouTube, posiblemente lo más práctico sea el aula virtual o algo de eso, pero si lo puedo cargar al Drive, me pregunta Belén de una manera venenosa. Va a ser un archivo muy, muy pesado, Belén, como para que yo lo suba a un Drive. Puedo hacer el intento, pero no sé si se va a poder. Creo que es muy pesado. Lo más probable es que termine quedando en el canal que tiene en YouTube el grupo de investigación. El año pasado los profes de seminario de campo subieron unas entrevistas que hicimos profesionales al Drive. Habría que probar. Bueno, pero eran archivos de 40 minutos. Sí, Bueno, sí, fueron así 2 o 3 veces. Bueno, intento, o si no, te pido ayuda, Florencia. Habría que pedirle a Matías o a Jimena Verón, porque fue Jimena todo la el que mundo nos se contó. pasa la pelota, acá nadie se hace cargo de nada. Bueno, pero no, le no. pedimos ayuda. Vamos Le preguntamos. Igualmente acá Belén Porque puso fueron Flor te asesora, dice un comentario acá, así que no, vamos a tratar la manera más práctica. Si esa es una buena opción, la vamos a llevar adelante. Veremos de qué forma, pero el material va a estar, eso quédense tranquilos que va a estar bien. Bueno, ¿en qué estábamos, no? Esto. Vamos a pensar entonces posiblemente en el mail, me pregunta si lo podemos subir al Face del grupo de investigación. Yo calculo que cuando tenga el link del canal de YouTube, puedo dejar en el grupo de Facebook ese link y desde ahí pueden ingresar. Vamos a hacer como una vía múltiple de accesos. Pero creo que lo más práctico... Lo mismo, en el Facebook también, los profes de antropología también subían los 4 Zoom, el primero, y después en comentarios subían los otros 2 también. Esa es otra opción. Por lo visto son mucho más astutos que yo. Queda claro. Bien, sigamos que nos queda bastante. Ahí después aviso bien por dónde queda. Entonces, decíamos, no hay ni hechos problemáticos como tales, ni hay acontecimientos que sean problemáticos por sí mismos, sino que lo que vamos a pensar es una construcción social de los problemas públicos, que van a invitar recuerden ustedes que un poco la definición operativa que vamos a estar pensando de políticas públicas es pensar las políticas públicas como sucesivas tomas de posición del Estado frente a cuestiones socialmente problematizadas. Esta es como la definición de Oslak que más claro
nos apunta, ¿no? Cómo pensar una política pública, porque no solamente son acciones, sino que también hay omisiones del Estado frente a algún tema que fue de determinada manera problematizado o construido como problema, ¿no? Vuelvo a esto, no es solamente la toma de posición efectiva, sino que también es la toma de posición explícita, me refiero, ¿no? Sino que también apela a todo ese conjunto de omisiones que se refieren en definitiva a qué cosas tampoco se están tomando como decisión, como aspecto de la política pública. Por lo tanto, es relevante tener en cuenta desde este modelo constructivista cómo es que el Estado va tomando posición. En principio, como primera aproximación, tenemos, si se quiere, una triada que podemos pensar como un tema determinado. Sí, se está por cortar, se corta y volvemos a entrar. Decíamos, tenemos un tema determinado, tenemos la construcción social de ese tema como problema, y a partir de la consideración de ese problema, tenemos la puesta en marcha de una política pública. Ahí tendríamos una triada que es muy sencilla en su concepción, pero ayuda para que tengamos una primera aproximación a entender este esquema básico de cómo pensar esta sociología de la construcción social de los problemas. Ahora, cuando retomemos, vamos a ver, en el próximo Zoom, vamos a ver algunas etapas que nos aporta un autor que no tiene textos traducidos en español, que se llama Blamer, ¿no? Pero ahí les dejé un artículo de Federico López Balcarce, en donde hace una reseña, es un artículo breve y sencillo, en donde van a tener claramente esta